Hoy quería hablar de un tema bueno, que creo que todos debemos experimentar y es una palabra, pero en realidad es algo que debemos experimentar diariamente, que es la compasión. Bueno, la iglesia, gracias al Señor, está haciendo una tarea de amor hacia los barrios, con la distinta actividad que hace el hogar, bueno, la misma tarea dentro del hogar, ¿no? Pero la iglesia en general estamos haciendo una hermosa tarea de asistir al prójimo, asistir al que está necesitado, ver la necesidad y hacerla. La palabra compasión, cuando uno la lee, la busca en el diccionario, habla de un sentimiento de dolor, de tristeza del otro, pero que también conlleva que esa tristeza y dolor no quede ahí, sino que nos motiva a hacer algo por el prójimo, a hacer algo por esa persona que está pasando una necesidad. Yo puedo pasar, mirar, decir que triste y irme, pero la compasión tiene que ver con otra cosa. Y esa compasión es la que moviliza a la iglesia a que, a que evangelicemos, a que asistamos las personas que están pasando necesidad y principalmente el gran problema que tiene la sociedad, o lo que hablamos es que necesitan de Jesús. Es el gran problema, la gran dificultad que tiene esta sociedad, aparte de todo lo demás, ¿no? Pero principalmente es eso. Quisiera que vayamos a perdón, a Marcos 6, que habla de un capítulo donde Jesucristo, bueno, nos habla de esa compasión, de ese amor por las personas que tenía el Señor. Y este texto creo que de alguna manera reúne las características que debemos tener como cristianos, ¿no? Para hablarle a esas personas, pero también para hacer algo por esas personas. Y vamos a leer lo que está en Marcos 6, versículo 34 al 42. Dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud, dice, y tuvo compasión, como ovejas que no tenían pastor. Y después dice, y comenzó a enseñar muchas cosas. Y el 35 dice, como él habrá avanzada, sus discípulos se acercaron muy avanzadas. Dice, despídelos para que vayan eh, a los campos y aldeas alrededor y compren pan, porque no tienen que comprar. Respondió y le dijo, dad vosotros. Que ellos le dijeron, ¿qué vayamos? ¿Le demos de comer? Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y, y vedlo, y al saberlo le dijeron cinco panes y dos peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de 50 en 50. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los dos los dos peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron los pedazos, dice, 12 cestas llenas, y de lo que les sobró de los peces, y dice, y lo que comieron en ese momento eran como 5.000 hombres. Se me trabó un poco la lectura porque la letra es muy, muy chiquita. Es como decía mi tío, se achican las letras, parece la ahorita, ¿no? Este capítulo, cuando lo leí, la primera vez me impactó porque el Señor lo primero que hace es mirar a las personas, es observarlas, ¿no? Y después, no solamente las miraba, sino que también las observaba y veía en la condición en la que estaban. Estaban como ovejas sin pastor. Y no solamente hizo eso el Señor, sino que también los asistió en lo que era el alimento. Eh, en ese tiempo de lo que nos habla acá, nosotros lo leemos así muy rápido, pero
básicamente las personas se movían caminando a través de algún que otro caballo, carreta, lo que sea, pero básicamente la mayoría estaban caminando y eran lugares complicados para andar, para caminar, para moverse. No había muchos recursos alrededor, no es como acá que vamos a un barrio y tenemos un almacén o un mercado o lo que sea. En ese momento, en un momento, un lugar complejo para tanta cantidad de personas, porque más adelante nos habla que creo que eran casi 5.000 personas que fueron asistidas en ese momento. Entonces era toda una logística. Humanamente, obviamente era complejo, pero para Dios no hay nada imposible. Pero el hecho es que Jesucristo se movió a compasión. Fue movido, miró a las personas y vio la necesidad, principalmente la necesidad de Dios en su corazón. Cuando vemos a las personas, la vemos con esa compasión que nos habla Dios, no solamente vemos la necesidad, sino también vemos que necesitan al Señor. Cuando cada uno de nosotros recibimos al Señor, el día después podemos decir, bueno, empezó a cambiar nuestra vida, pero anteriormente, cuando reconocemos la verdadera necesidad que la que estamos teniendo era de Jesús. Y después, obviamente, vino entre las demás cosas, que por ahí la iglesia asistió. Después que lo movilizó esa compasión por esas personas. Y acá Jesucristo, en este ejemplo muy claro, habla de que él las miraba, eh, tenía, bueno, la compasión, pero también hacía. Y esto todo lo moviliza el amor por las personas. La iglesia del Señor, como nos viene hablando, cada mensaje que creo que Dios nos viene hablando cada domingo, cada mutuo, eh, cada espacio que se habla, creo que el Señor nos está hablando de mirar a esta sociedad, no solamente mirarnos a nosotros mismos y que la oración sea para nosotros mismos y solamente nosotros, sino ver alrededor de nosotros, ver la necesidad que existe, ver verdaderamente lo que está pasando alrededor nuestro. Y bueno, soy el lugar donde vengo, la iglesia era una interacción misionera en muchas partes del país y de otras partes del mundo, ¿no? Y la mayoría de los chicos por ahí que cuando se acercaban pensaban que la principal misión o la única misión era de ir a África y asistir a las aldeas y todo eso. Pero realmente, cuando uno comprende lo que es la misión de la iglesia, es tu familia, tu barrio, tu entorno, y obviamente si Dios te lleva a un lugar lo vas a hacer, pero principalmente es nuestro alrededor. Cuando empezamos a mirar a nuestro alrededor, vamos a ver la necesidad, vamos a ver, Dios nos va a mostrar lo que va a estar necesitando esa persona, pero debemos movernos con ese corazón, un corazón compasivo. Y las personas a las que obviamente no tienen al Señor, eh, no esperemos, digamos, que lo reciban por ahí bien, sino que al principio le va a costar, pero que tengamos esa mirada hacia la sociedad, que podamos mirar con la compasión que miraba el Señor. Cuando veamos en nuestro barrio, en nuestro entorno, que veamos que esas personas no tienen pastor, no tienen quien los guíe, y no tienen quien los disipule, no tiene quien les hable de que hay otra vida, no tienen quien les diga, se puede cambiar, se puede revertir esta situación, se puede cambiar tu eternidad. Y ahí es donde la iglesia debe intervenir, ahí es donde la iglesia debe estar presente para, para asistir a esas personas, ¿no? Principalmente presentándole a Jesucristo y después obviamente vienen todos los demás. Pero la acción tiene que ver con el amor por Dios primeramente, pero también por esas personas. Hay otro capítulo de la Biblia que habla de acá en Filipenses 2. Acá Pablo le habla a la iglesia y le habla de este amor, de que aún el Señor, no teniendo a qué, no tiene que demostrar nada a nadie, sino que aún teniendo todo el poder para hacer lo que sea, él agarró y decidió humillarse. Dice,
Filipenses 2, a partir del versículo 1, dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagáis por contienda o por vanaglorias, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de por lo de los otros, por lo de los demás, no mirándonos, ¿no? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que esto es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la cual están de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué lo movió a Jesucristo? El amor. ¿Qué nos tiene que mover a nosotros? El amor. Y acá dice, no haciéndolo por demostrar, no, sino haciéndolo con verdadero amor. El mensaje de hoy quiero eh, remarcar o que puntualicemos es que esta compasión nos debe movilizar, nos debe mover el amor de Dios por las personas, por los que están afuera, por los que todavía no están en el banco de la iglesia, por nuestros familiares, por esa persona que necesitan al Señor. Romanos 12 dice, perdón, sí, Romanos 12, a partir del versículo 9, dice así, el amor sea sin fingimiento, dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, dice, prefiriendo los unos a los otros. Dice, el amor que sea sin fingimiento, ¿no? Que sea eh, que no sea falso ese amor, que no sea porque en el lenguaje que nosotros expresemos hacia las personas va a marcar una diferencia. Si yo lo hago por quedar bien con esa persona solamente, la persona se va a dar cuenta. Pero ahora si soy movilizado por el amor del Señor, porque saber que esa persona necesita del Señor, que esa persona necesita de, de Jesús, que necesita ese amor, esa persona se va a acercar al Señor. Uno le puede obviamente asistir con comida, todo, pero principalmente debemos mostrarle amor a esa persona, principalmente. Y esta reflexión, esta palabra que estoy comentando, tiene que ver con lo que Dios está moviendo, por lo menos en mí. eh, Ahora estoy andando mucho tiempo en la calle y veo cómo está la sociedad, veo, o sea, cada vez más claro, o sea, si bien la vi siempre, ¿no? Pero no es que estaba en una bruja, pero ahora estoy más afuera, eh, veo cómo se necesita al Señor, cómo experimento, digamos, lo que está sucediendo, la bronca que hay en la sociedad, la falta de tolerancia que hay en esta sociedad, la falta de amor que hay en esta sociedad. Eh, en la calle a veces se ve, los que van en los autos no lo conocemos, pero con sus acciones a veces muestran qué clase de personas son, ¿no? No sé, dejando pasar a una persona, le pongo ejemplos, digamos, cotidianos, pero ¿verdad? Hoy lo que está sucediendo es que la mayoría de la gente vela y ve solamente por uno mismo. Y la iglesia es totalmente lo contrario. La iglesia es amor y velar por el prójimo. Y Dios se va a encargar de lo nuestro, no hay duda de eso. Pero nuestra, nuestra mentalidad debe ser presentar a Jesucristo a la sociedad y, y darles otro camino que es el único camino, ¿no? Para cambiar su eternidad.
para cambiar su situación, no mintiéndole, ¿no? Porque tampoco va a ser color de rosa, la vida continúa y mientras estemos acá el Señor dijo que vamos a tener problemas y circunstancias, pero Él dijo que nos fortalezcamos en Él porque Él venció a este mundo. Pero este, esto nos tiene que hacer reflexionar día a día de que hay una gran necesidad de Jesucristo, hay una gran necesidad de Dios en esta sociedad. Creo que como nunca antes está necesitando del Señor la sociedad. Hoy el mundo va muy acelerado y se olvida de todo, se olvida del prójimo, se olvida todo, totalmente. Por eso hoy la sociedad está como está, la familia está destruida, la juventud, digamos, la quieren destruir, obviamente. Eh, Acá hay alguien que opera continuamente que es Satanás. Y si hay algo que Satanás hace es querer destruir, torcer, manchar, lo que sea que venga de Dios, la creación, a sus hijos, a la iglesia. Y creo que si bien venimos haciendo una tarea, pero tiene que ser más fuerte, más activa en cada uno de nosotros, ¿no? No estoy hablando sin criticar ni nada, estoy hablando de que nos tiene que movilizar mucho más a cada uno de nosotros, nos tiene que movilizar a mirar al prójimo como lo veía Jesucristo, que andan como ovejas sin pastor, que andan como personas que no tienen guía, que no tienen un rumbo. Quisiera compartir otro versículo que está en Primera de Juan 4, perdón, Primera de Juan 4, de versículo 16 al 21. Dice así, y si nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque porque el temor lleva en sí castigo. De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y cuando hablo a su hermano, no estoy hablando solamente de, de la iglesia, no estoy hablando solamente de los que estamos en la iglesia, sino de las personas que verdaderamente necesitan al Señor. Que podamos mirar con ese amor que Jesucristo miró a ese grupo de personas. Que podamos mirar de la misma manera que el Señor miró, que miró con amor. Y no solamente los miró y solamente habló, sino que hizo. Que esta mirada que tuvo el Señor podamos tener nosotros. Para ir concluyendo, no quiero eh, ser muy extenso. Colosenses 3, versículo 23 dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esa es la garantía del cristiano, ¿no? Que vamos a tener recompensa y no significa que Dios nos va a dar esto, aquello, sino que la mayor recompensa, la mayor prueba de amor fue la cruz y la salvación nuestra, y ahora nuestra tarea es compartir esa palabra, compartir ese evangelio que nos cambió a nosotros, compartir ese evangelio que transformó nuestra vida, nuestras vidas.
Por eso dice, "Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los demás", ¿no? Dice, sabiendo que en el Señor recibiréis la recompensa. Que yo sueño cuando me vaya a este mundo, obviamente, no sé, la mayoría de las personas, yo con varios, pero principalmente no me exalte nada, sino que me haga, cuando esté en su presencia, saber que cumplí, que pasé por esta vida haciendo lo que Él me mandó a hacer. Nosotros estamos en una institución que fue fundada por William Morris y, y el legado que él dejó, aún ya no estando con vida, pero él cumplió la asignación que Dios le dio. Que nosotros podamos cumplir esa asignación que Dios nos dio. Y la vamos a ir descubriendo como por ahí nos enseña Saki, que es ir metiéndose, ir mojando el pancito, ¿no? Ir haciendo, ir trabajando, ir movilizándose, ir caminando, ir que cuando nos convoquen para evangelizar, para hacer esto, que sea, no sé, que seamos muchos y que tengamos esa mirada de amor con la que miró el Señor. Pero también recordando que una vez el Señor tuvo compasión de nosotros y nos miró, nos habló y nos trajo a esta salvación tan hermosa que estamos viviendo. Que podamos eh, recordar eso, pero compartirlo. El Evangelio del Señor es para compartir, no es para guardárselo y esconderlo, solamente sacarlo los domingos, sino diariamente vivirlo, experimentar y experimentar el amor de Dios. Que bueno, que esta palabra pueda movernos a eso, ¿no? Movernos en el amor del Señor y tener amor por las personas que, amor en la iglesia, pero también por los que no conocen al Señor. Que podemos tener compasión, como dijo esa palabra específica, ¿no? Que es tener el sentimiento, tristeza, todo, pero hacer algo. Dios los bendiga mucho, hermanos.